estudio de los desayunos de 24 horas a la vicepresidenta encargada, Alejandra Vicuña. Muy buenos días, vicepresidenta, y bienvenida a nuestro programa. Quisiéramos conversar con usted de dos temas específicos. Uno, los casi 7 meses de gobierno que está cumpliendo Lenín Moreno, y también sobre la noticia del momento, que es ya la aprobación por parte del CAL de hacer un juicio político. Ese pedido está en manos de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son sus expectativas, las expectativas del gobierno nacional frente a este proceso iniciado ya en la Asamblea Nacional? Bueno, primero creo que es importante, y sobre todo abonando a lo que ya el ministro Ledesma, que estuvo antes de esta entrevista, anunciando algunos logros importantes que me parece que la ciudadanía tiene que conocer. Esa es nuestra responsabilidad. Traer también buenas nuevas a la gente. Creo que el arranque en esta fase inicial de la misión Casa para Todos como un proyecto y un programa emblemático en el marco del plan Toda una Vida nos da una muestra clara de cuáles no solo son las prioridades del gobierno, sino la acción que desde el 24 de mayo dejó de ser una promesa de campaña y se traduce en acciones concretas. 20.000 viviendas que ya están en fase de construcción. Y estas se suman también desde mayo, desde el 25 de mayo del 2017, a los más de 11.300 incentivos de vivienda. En la inmensa mayoría vivienda en terreno propio, que forma parte de ese compromiso del Estado ecuatoriano que tuvo para los hermanos damnificados por el terremoto. Estamos a puertas de inaugurar un nuevo reasentamiento en Jaramijó con 120 familias beneficiadas. Lo propio en Quimindé, en Esmeraldas, es decir, hay una acción permanente, pero esto también se suma a todo un banco de suelos fundamental, donde tenemos más de 1.300 predios identificados a nivel nacional, y obviamente como responsable el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que tengo también el honor de dirigir, y 133 predios a nivel nacional que ya cuentan con categoría A, con una potencialidad de vivienda de 69.000, de más de 69.000, que es parte de lo que está dentro del proceso de construcción de las 20.000 viviendas. Es decir, Misión Casa para Todos es una realidad. Ahora, vicepresidenta, con el tema de la consulta popular, en donde se va a eliminar la ley de plusvalía, el presidente Lenín Moreno habló al inicio de su gobierno y durante su campaña que era importante hacer una alianza en ese sentido público-privada con el sector de la construcción para reactivar muchísimo más el tema de la vivienda, y no solamente de la vivienda social, sino en términos generales. Una política pública de hábitat y vivienda coherente con las necesidades, pero sobre todo con el objetivo central que nos planteamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, Misión Casa para Todos pretende alcanzar un 95% de cobertura de vivienda digna en hábitats seguros, incluyentes, inclusivos, con los distintos servicios, alrededor del 95% de familias ubicadas en extrema pobreza. Pero la política pública de vivienda sin duda es integral, y en eso los esfuerzos que estamos haciendo con otras entidades, como por ejemplo con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para facilitar el acceso a programas de vivienda, obviamente impulsados desde el sector inmobiliario, con créditos que desde la banca pública, particularmente desde el Banco de Desarrollo, pero también desde la CFN, se vienen impulsando para proyectos inmobiliarios de vivienda de interés social, pero también de vivienda de interés público, que es hasta $70.000. Y aquí un elemento también muy importante: hace pocas semanas hicimos el lanzamiento junto con el Banco Central de aquel fondo de $180 millones que garantiza efectivamente esa política de subsidio a la tasa en créditos hipotecarios para vivienda de interés público. Recuerden que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno y del Banco Central, obviamente, subsidia el 4% cuando se trata de créditos hipotecarios de vivienda de interés público, es decir, hasta $70.000. Hay una política integral de vivienda. Siempre el objetivo será disminuir el déficit de vivienda que no esté en condiciones, obviamente, para la gente. ¿Cuál es la expectativa para terminar el primer año de gobierno, es decir, mayo del próximo año? ¿Cuánta gente tendrá ya su casa? Bueno, recordemos que hay una fase inicial de 20.000 viviendas que esperamos ya en los próximos meses entregar, y paralelamente, como mencionaba, hay un banco de suelo público que los distintos gobiernos autónomos descentralizados, así como las entidades de gobierno como Inmobiliar y muchos ministerios, que tienen predios y que han puesto a disposición del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para el banco de suelo 133 macropredios a nivel nacional que implican más de 69.000 viviendas. Yo creo que hay un esfuerzo importante, pero sobre todo hay varias estrategias. No solo la construcción de nuevas urbanizaciones, que por supuesto tienen que tener factibilidad inmediata de servicios. No podemos nunca más, digamos,
hemos aprendido de los errores del pasado y nunca más una urbanización sin servicios. Espacios de vivienda, sí, digna, pero sin servicios que obviamente no van en la línea de lo que implica un hábitat digno, inclusivo para nuestra gente, y como un elemento central la vivienda en adecuadas condiciones. Pero aquí creo que también lo importante es la construcción de comunidad, que es un rol fundamental de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. Es decir, no vamos a repetir lo que pasó en sociovivienda. Estamos interviniendo, creo que hay resultados importantes con muy buenas noticias en los próximos días. Estamos ya para entregar los primeros días de enero, hacer la entrega formal de las 472 unidades habitacionales dignas, que tuvimos que resolver un problema de más de 3 años en las que estuvo abandonado. Es decir, más de 1.200 personas no podían, y obviamente ubicadas en pobreza extrema, no podrían acceder a una vivienda digna por todos los líos y los rollos contractuales que tenía un proyecto de ese tipo, donde no había agua potable, donde no había alcantarillado. Pero no solo eso, sino construir comunidad. La organización comunitaria para nosotros es clave, y como una de las responsabilidades del MIDUBI es precisamente la promoción, el acompañamiento y el registro de las organizaciones barriales, por ejemplo, que en el marco de la Agenda Urbana Nacional juegan un rol protagónico. Los barrios, la organización barrial, sí. Haber pasado de 120 días estos trámites a 15, nos parece que es un avance también importante y un logro de estos 7 primeros meses. Estaremos a la expectativa entonces del cumplimiento de esa promesa con miras al primer año de gobierno, pero también es una buena noticia que por fin ya hayan encontrado una forma de salir al tema del juicio político al vicepresidente Glass. Y quisiera que me hable de ese tema porque es el tema que políticamente está en este momento sobre la mesa. ¿Qué expectativas tiene el gobierno nacional de lo que pueda hacer la Asamblea Nacional frente a este proceso? ¿Ya se han encontrado ya los indicios y razones para poder llevar a juicio político al vicepresidente Glass? Bueno, creo que la expectativa que tiene no solo el gobierno, sino el pueblo ecuatoriano, que la verdad prime, que la justicia brille y que siguiendo el debido proceso, cada una de las instancias del Estado, cada una de las funciones del Estado haga lo que tiene que hacer. En absoluto apego a aquel principio básico que es la independencia de funciones. Es decir, yo creo que ya la Asamblea Nacional y el CAL hemos visto cómo la mayoría de sus miembros no solo abocó conocimiento, sino que efectivamente aprobó y calificó el que aquella solicitud de juicio político el día de hoy, en un segundo intento, digamos, de legisladores que han solicitado el inicio de juicio político, cuenta con más y nuevos elementos que permiten efectivamente su calificación. Y va a ser enviado, entiendo que ya en los próximos días, no sé si el día de ayer ya lo enviaron, a la Corte Constitucional de acuerdo a lo que establece el debido proceso en la propia Constitución. Ahora, la Corte Constitucional tiene 17 días a partir de recibir ese pedido para poder analizar esta propuesta. Y aquí el tema es de tiempos. El 2 de enero se cumplen ya los 3 meses que la Ley de Servicio Público determina para que una persona pueda estar fuera de su trabajo. Ya el vicepresidente Glass cumpliría ese tiempo de acuerdo a esta Ley de Servicio Público. El gobierno nacional aplicará pues la potestad que tiene de dejarlo sin cargo, de destituirlo por no asistir a su trabajo, o esperará que la Asamblea Nacional haga lo propio a través de un juicio político. Sí, bueno, recordemos que igual ha habido casos en los que ya no siendo funcionarios se han impulsado juicios políticos, porque finalmente creo que es sentar precedentes y obviamente seguir el debido proceso dentro de los plazos y los procesos legislativos. Pero eso es un tema. El otro, efectivamente, el 2 de enero se cumplirían ya los 3 meses de ausencia temporal, luego de lo cual tiene la potestad constitucional y legal el presidente de la República de enviar dentro de los 15 días subsiguientes una terna para que sea la Asamblea, también en 15 días más, las que pueda resolver ya, digamos, la designación definitiva. En este momento hay un encargo, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución. Es decir, creo que son igual 2 procesos por separado. La legislatura tiene sus propios procedimientos, sus propios plazos, y yo creo que, bueno, lo importante y lo que siempre ha apelado el gobierno nacional, no solo al respeto irrestricto de las funciones del Estado, sino efectivamente que brille la verdad, que se desarrolle el debido proceso y que prime la justicia, que finalmente es lo que demanda la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano en su conjunto, y por supuesto nosotros respaldamos esa. María Alejandra Vicuña aspira a integrar esa terna que podría estar enviando en enero el presidente Lenín Moreno. Yo estaré en donde el proceso y donde el presidente y donde el gobierno de todos necesite que esté, en donde pueda ser más útil. Actualmente tengo un encargo
para la coordinación de este proceso que es fundamental. Es un proceso que es el resultado del diálogo nacional, a la consulta popular y sin lugar a dudas de los resultados de la consulta popular que de lo que vemos a lo largo y ancho del país, incluso en el reflejo de los que el propio Consejo Nacional Electoral ha anunciado, ha informado al país, que las organizaciones únicas que se han inscrito es precisamente por el sí, que incluso han tenido que revisar algunas de las decisiones para en un sentido plural, democrático, como no puede ser de otra manera, en un proceso ciudadano como es el de la consulta popular, la tendencia del no, digamos que no tiene el mayor respaldo, tengan la posibilidad de algunos actores, organizaciones, poder incluso completar documentación y todo para inscribirse. Porque efectivamente creo que ese es el espíritu de una consulta popular que es ciudadana, que responde a las demandas de la gente. Recordemos que más de 700 organizaciones políticas y sociales, gremiales, ciudadanía en general, presentó más de 2.700 preguntas. Es decir, ese diálogo nacional impulsado por el gobierno de todos a la cabeza con el compañero presidente Lenín Moreno ha impulsado precisamente un proceso democrático que ha devenido en una consulta popular que ya el próximo 4 de febrero tendrá a la gente la posibilidad en las urnas decidir e incidir sobre los grandes temas de interés nacional. Con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias, vicepresidenta encargada, por estar esta mañana con nosotros.